Bien, hoy vamos a comenzar un nuevo libro. Todos me estaban preguntando qué libro va a ser. Y bueno, ya si recibieron el inductivo, ya saben, ¿no? Pero este libro vamos a hacer algo diferente de lo que he hecho en todos mis años de pastor. Por lo siguiente, la primera vez que repito un libro. Este libro prediqué aquí en la iglesia alrededor de hace 25 años. Así que si tenés menos de 25 años te salvaste, o si te acordás o no, o si estabas o no. Pero me pareció importante hacerlo, así que vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo es clasificado como una epístola pastoral. 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito son nombrados epístolas pastorales. La idea de ese título, que fue dado hace 200 años más o menos, es que fueron cartas escritas al nivel pastoral para que los que pastorean podían saber cómo conducirse en las iglesias. 1 Timoteo es una de esas epístolas y lo predicamos hace como 25 años y enseña cómo la iglesia debe estar ordenado. Cómo debe ser el orden en una iglesia. Hemos intentado en los últimos casi 40 años a seguir ese orden. Pero creo que es necesario enseñarlo otra vez, enseñarlo a la próxima generación. A veces enseñamos cosas y pensamos que ya está, pero los años pasan y este es un libro que vale la pena volver a ver. Hoy en día vivimos en un tiempo en el cual estamos con iglesias todo alrededor nuestro que realmente necesitan este libro. Pablo va a hablar de doctrina diferente, de falsa doctrina, y la iglesia debe protegerse de la falsa doctrina. Vemos alrededor cosas tan simples como que hay muchas iglesias alrededor nuestro que tienen pastoras. Este libro va a enseñar que es imposible tener una pastora, pero la gente y las iglesias han seguido la cultura en vez de seguir la palabra de Dios. Este libro va a enseñar quiénes deben ser los pastores y diáconos. Y hoy en día en muchas iglesias dicen, bueno, no tenemos hombres que cumplan con los requisitos de pastor y diácono, entonces vamos a poner los hombres que no cumplen con los requisitos, cosa que la Biblia no permite. Hay un montón de cosas que se habla en este libro sobre cómo la iglesia debe conducirse, que vivimos en un mundo, aún un mundo eclesiástico que ya no quiere seguir el orden de Dios. Entonces es importante volver a enseñar estas cosas. Nosotros tenemos que tener en claro lo que la Biblia enseña sobre esas cosas. Y después que lo tenemos en claro, tenemos que ser firmes en hacer lo que Dios dice en vez de lo que la cultura nos dicta. Ahora, hoy vamos a ver los primeros 2 versículos. Vimos hace poco, al terminar la carta a los Corintios, que vimos los protocolos que Pablo utilizó en saludar a los Corintios y terminar la carta. Esta vez vamos a ver los protocolos de cómo Pablo comenzó una carta. Y vamos a ver eso. Ahora, nosotros sabemos que hoy en día, si miras una película, en esa película van a decirte quiénes son los protagonistas, ¿no? En las películas antiguas siempre habían como 10 o 15 minutos de música y muchas cosas en el fondo y marcaban todas las grandes estrellas que eran los protagonistas de la película. Hoy en día no hacen eso muchas veces, sino está al final con unas listas que van pasando y hoy en día aceleran la lista, ya pasan toda la lista mientras que ya están yendo a otro programa o otra película. Pero cuando hay una película, uno de los protocolos es que hay que anunciar quiénes son los protagonistas. Hoy Pablo, al comenzar esta carta, nos va a identificar 4 protagonistas. Son protagonistas de toda la carta que van a tener importancia en toda la carta. Pero vamos a ver hoy 4 protagonistas de la carta y las características de cada uno. Y vamos a ver que hay muchas cosas que podemos aprender de cada uno. Entonces, 1 Timoteo 1 y 2, y van a identificar enseguida cuáles son estos 4 protagonistas. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.
Entonces hoy veremos acá 4 protagonistas que nos enseñan profundas verdades. En primer lugar, comienza la carta, primera palabra, Pablo. Pablo el apóstol, el primer protagonista, el autor de la carta. Ahora quiero aclarar una cosa, vamos a ver detalles hoy que podemos saltar, pero creo que son importantes. Quizás nunca estudiaste estas cosas o también hay cosas que necesitamos volver a ver. Pablo, el nombre del autor es Pablo. Ahora ustedes se acuerdan que Pablo no siempre se llamaba Pablo, sino que cuando lo encontramos por primera vez en la Biblia se llama Saulo. Recuerden cuando Jesús le habló en el camino a Damasco, dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, Saulo fue el nombre hebreo de Pablo, pero Pablo vivió en un mundo romano, greco-romano. Y muchas de las personas tenían su nombre de nacimiento hebreo, Saulo, que utilizaba cuando estaba en Israel, pero también tenía un nombre greco-romano, que era su nombre gentil, y como Pablo fue un misionero a los gentiles, él tenía el nombre Pablo. Ahora quiero aclarar que algunos he leído que dicen que Pablo fue Saulo cuando era inconverso y cuando se convirtió fue Pablo. Y convertirse recibió un nuevo nombre. Eso no es así. Quiero quitar eso. Si eso fue verdad, cada uno de nosotros tenemos otros nombres, ¿no? Cada uno cuando nos convertimos vamos a recibir un nuevo nombre. No es así, fue muy simple que en aquel entonces el nombre hebreo en el mundo romano usaron un nombre gentil. Es como que mi nombre por 25 años de mi vida fue Ronald. Y después llegué a Argentina y mi nombre es Reinaldo. No sé quién me dio eso. A mí no me gusta que mi padre me dieron Ronald, no me agrada mucho, y Reinaldo menos, pero es mi identidad, para siempre. Hacemos eso para que uno pueda pronunciar la palabra o lo que sea, pero mis padres no me dieron el nombre Reinaldo, mis padres ni pueden pronunciar la palabra Reinaldo, y si yo les digo a ellos Reinaldo, no saben de quién estoy hablando. Pero bueno, es así, nosotros sabemos, cuando yo era niño en mi iglesia, había un mexicano en mi iglesia, que no fue muy común en aquel entonces, y toda la vida lo conocí como Michael. Y después, cuando comencé a aprender español, estaba hablando con él, y ¿sabe qué? Se llamaba Miguel. Digo, ¿en serio? ¿Te llamas Miguel? Y él pensaba que era Michael. No, mi nombre acá es Michael, pero allí es Miguel. Hay una canción sobre eso, ¿han escuchado esa canción? Hay una canción de todos los latinos que están en Estados Unidos que cambian su nombre. El hombre está quejándose y termina la canción y diciendo, y ahora mi esposa Juanita quiere que le llamo Jane. ¿No? Bueno, eso es lo que estaba pasando aquí. Simplemente Pablo fue Saulo y fue su nombre para trabajar y servir en el mundo gentil. Ahora vemos entonces que es Pablo y después dice apóstol de Cristo Jesús. Vamos a aclarar bien quién es un apóstol. Vivimos en un mundo eclesiástico donde muchos dicen que son apóstoles. Dicen, se declaran apóstoles. Conozco iglesias bautistas que dicen el pastor que es un apóstol. Después supuestamente llevan adelante gobierno congregacional y dicen, el Señor me habló como apóstol y pienso que debemos hacer esto, vamos a votar. ¿Quién va a votar en contra de un apóstol? Pero la cuestión es si es un apóstol realmente o no. Algunos de ustedes me han visto, han conocido a alguien y dicen, en mi iglesia tenemos un apóstol. ¿En tu iglesia tiene un apóstol? No, solamente tenemos a Pastor Reinaldo. Bueno. Si una iglesia podía tener un verdadero apóstol, sería una cosa. Pero la cuestión es si estas personas que se dicen apóstoles realmente son. Ahora quiero que entendamos primero que la palabra apóstol en griego es una palabra. Es una palabra y también un oficio. Es como la palabra diaconón en griego. Ustedes saben que la palabra diaconón significa servir, servicio. Y la palabra se utiliza mucho. Todos nosotros, según el Nuevo Testamento, debemos diaconar, debemos servir. Pero solamente algunos hombres están elegidos y marcados con el oficio de diácono. Así es la palabra apostelos, la palabra apóstol. La palabra en sí significa un enviado, un mensajero, un delegado. Una persona que es enviado a una misión. Después también significa el oficio de apóstol del Señor Jesucristo. En aquel entonces era una palabra común y corriente. Si mamá enviaba a su hijo al kiosco para comprar leche, le aposteló, lo envió.
El hijo se fue, mira, soy un apóstol, voy a buscar la leche. No, no fue un oficio, fue una palabra común y corriente que significaba enviar. Vemos eso aún en la Biblia, que la palabra apóstol en griego no es siempre traducido a apóstol porque la palabra es una palabra común y corriente. En Juan 13:16 dice Jesús, la verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Y la palabra enviado y la palabra envió es la palabra apóstol en distintas formas del verbo. En Lucas 11:49 dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré, apostelo, profetas y apóstoles, oficio. Entonces 2 veces tenemos la palabra apostelo, significa enviaré, y después apóstol, el oficio. El uso común, el uso del oficio. En 2 Corintios 8:23, Pablo dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes, en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. La palabra apostelo es traducido mensajeros. Son mensajeros, llevan un mensaje de parte de Dios. Filipenses 2:25 dice, pero creí necesario enviarles, apostol, a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero, la palabra apóstol. Entonces es enviar un mensajero, las 2 veces es la palabra común, apostelo, que significa apóstol. Ahora en la Biblia hay distintos usos de la palabra que es traducido apóstol. Escuchen esto que probablemente le va a sorprender. En Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, consideran a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Sabían que Jesús fue un apóstol? Eso es lo que dice en Hebreos. ¿Fue uno de los 12? Ayúdame, ¿fue uno de los 12? No, él no llevaba el oficio de apóstol, sino consideran a Jesús el enviado de Dios. Dios le envió a la tierra, Dios le envió a la cruz, Dios le envió a ser nuestro Salvador, pero no significa que llevaba el oficio de apóstol. Encontramos en otros pasajes los que salieron como misioneros y utilizan la palabra apóstoles con ellos, enviados. Recuerden que la iglesia de Antioquía envió a los misioneros a la obra misionera, y cuando estaban en sus lugares en Hechos 14, estaban trabajando, usan la palabra apóstol, pero está diciendo enviados a esos lugares. Entonces tenemos que tener cuidado de esta palabra que fue muy común en griego, y a veces en nuestra Biblia en español es traducido apóstol, y a veces es traducido enviado o mensajeros en distintas formas, porque fue una palabra común y corriente. Pero también tenemos que entender que Pablo aquí está utilizando la palabra como oficio, apóstol de Cristo Jesús. Cuando hablamos del oficio, es un oficio, y sabemos que es un oficio porque hay requisitos. No es que uno es enviado, la palabra apóstol, pero cuando uno es llamado por Dios a hacer el oficio de apóstol, entonces hay requisitos. Es un oficio. Por ejemplo, nos dice en Hechos capítulo 1, por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Están marcando allí el requisito para un apóstol, el oficio de apóstol. Significa que tenía que haber visto a Jesús antes, acá en la tierra, viviendo en la tierra, ministrando, y tenía que ver a Jesús resucitado. Era un requisito haber visto las 2 cosas. También vemos que un apóstol tenía que ser llamado personalmente por el Señor Jesús. Para esto podemos ver muchos pasajes, pero voy a leer Lucas 6:13, que dice, cuando se hizo de día, Jesús llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Entonces, de todos los seguidores de Cristo, Él escogió a 12, y dice que los escogió a 12, y les dio no solamente el nombre de discípulos, sino el nombre de apóstol. Así que había un número fijo de 12, y fueron llamados directamente por el Señor.
En Mateo capítulo 19, versículo 28, escucha lo que dice de esa exclusividad de apóstoles, siendo 12. Allí Jesús dice: en verdad les digo que ustedes, hablando a sus apóstoles, a sus discípulos, que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Algún día, cuando el Señor reina, va a haber 12 tronos, y los 12 tronos estarán ocupados por 12 apóstoles. Así que si conoces a uno alrededor que dice que es un apóstol, pregúntale en cuál de los 12 tronos él va a sentarse, porque hay 12 apóstoles con 12 tronos. En Apocalipsis capítulo 1, 21, versículo 14 dice: el muro de la ciudad, hablando de la ciudad eterna, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces otra vez tenemos bien establecido ese número 12, está hablando del oficio de apóstol. Entonces vemos que habían requisitos, vemos que tenían que ser llamados directamente por el Señor, y ahora tenemos que preguntarnos por qué está Pablo en este grupo. Sabemos que Pablo mismo dijo, y lo vimos hace poco, en 1 Corintios 15, versículo 8, él dijo: y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. El Señor apareció a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Entonces Pablo dice: yo también fui llamado directamente por el Señor a ser su apóstol. Y él dice: está fuera de lugar, está fuera de tiempo, no es como todo lo demás, pero es un caso especial. Ahora vemos también que uno que llevaba el oficio de apóstol tenía que tener señales de apóstol. En 2 Corintios 12, Pablo dijo: quiero que observen que yo soy un apóstol, llevo el oficio de apóstol. Y él dijo: entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Entonces Pablo dice: ustedes observen que soy un apóstol, llevo el oficio de apóstol, porque por medio de mí viste señales, prodigios y milagros. Dios me utilizó a mí para hacer estas grandes cosas que solamente un apóstol puede hacer. Entonces tenía que tener esas señales. Pero también vemos, y no hay tiempo hoy para hacer este estudio, lo hemos hecho en el pasado, vemos en el Nuevo Testamento que Cristo en distintos momentos autorizó a sus discípulos a echar fuera demonios. Eso es uno de los prodigios de que se habla aquí. Solamente déjame darles un ejemplo. En Mateo 10:1 dice así: llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces el Señor dio a sus discípulos autoridad para echar fuera demonios. La Biblia no da esa autoridad a vos y a mí, no da esa autoridad a todos los creyentes. Nunca en la Biblia está dado esa autoridad a todo el mundo. Es un prodigio, es algo que Dios dio a sus discípulos, a sus apóstoles, para que ellos podían ministrar en el primer siglo. Y siempre acá alguien me dice: pero pastor, ¿qué haces cuando te encontrás con un endemoniado? Me he encontrado con personas que creo que fueron endemoniados. ¿Y qué haces? Porque es espectacular tratar de expulsar al demonio, pero no tengo autoridad para hacer eso. Entonces, pastor, si no tenemos autoridad, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente: oramos con ellos, oramos por ellos y les predicamos el evangelio. Ay, pero pastor, un endemoniado no va a aceptar a Cristo como Salvador. ¿Quién te dijo eso? ¿Un endemoniado no puede creer en el Señor Jesucristo? ¿Cómo es el poder del evangelio? ¿Es poderoso para llegar a una persona así? Amén, digan amén más fuerte. Amén. No tenemos que achicarnos y decir: estos que están afuera que dicen que pueden echar demonios, qué grande que es, y nosotros solo tenemos el evangelio. No, tenemos el evangelio. He visto casos donde dijeron que expulsaron demonios y había un gran acontecimiento y gran movimiento, y el próximo día la persona estaba endemoniada de vuelta.
no fue cambiado permanentemente, no fue regenerado, no fue salvo. Simplemente había algunas cosas que creo que era del diablo, porque no es de Dios. Pero los apóstoles fueron dados esa autoridad. Recuerden también que el Señor dijo en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios? Entonces les declararé, jamás lo conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Entonces, alguien que tiene el oficio de apóstol, es llamado directamente por el Señor, cumple con los requisitos, lo vio en su vida en la tierra y lo vio en su ministerio, lo vio resucitado, tiene señales de apóstol y es llamado y enviado directamente de Dios para hacer el ministerio del Señor. Entonces, hoy no hay nadie que puede cumplir con esos requisitos. Si alguien que dice que es un apóstol, como yo siempre digo irónicamente, preguntarle qué crema está usando para su piel y decirle qué bien que te quedaste porque tenés que tener más de 2000 años porque tenía que haber visto a Jesús en su ministerio en la tierra y después verlo resucitado. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Son falsos apóstoles, sin poder realmente, sin autoridad, solamente engañadores. Pero Pablo aquí está diciendo, Pablo, apóstol, el que lleve el oficio de apóstol de Cristo Jesús. Entonces debemos identificar a Pablo así, es muy importante verlo así, pero todo esto hemos hablado porque todo alrededor hay otros que llevan la palabra, pero no realmente son apóstoles de Jesucristo. Ahora Pablo entonces dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo no decidió ser un apóstol, fue mandado a ser un apóstol. Y la palabra por mandato aquí no es la palabra que normalmente se utiliza para mandato, es una palabra que significa directiva real, una fuente divina, una dirección como de un rey, que le llamó a Pablo a ser un apóstol. No fue negociable, no fue opcional, fue algo que Dios hizo en llamar a Pablo a ser un apóstol, por mandato de Dios nuestro Salvador. Él fue un apóstol por órdenes del soberano del universo. Fue por autoridad, él tenía autoridad y fue dado por autoridad. Y mire qué importante que Pablo comience esta carta diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador, a establecer su autoridad como apóstol en escribir esta carta. Él va a hablar la semana que viene, si Dios quiere, veremos en versículo 3, que él va a hablar de los que enseñan diferente doctrina o doctrina extraña. Para eso alguien tiene que definir cuál es doctrina correcta, cuál es doctrina extraña. Pero no puede ser que tantas iglesias enseñen diferentes doctrinas y que todos pueden tener razón. Eso es lo que la gente quiere creer hoy. Todas las iglesias son iguales. ¿Cómo pueden ser iguales si todos enseñan algo diferente? Hay una doctrina que es sana y una doctrina que es distinta. Y Pablo va a decir a Timoteo, les dejé en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Entonces, para definir eso, Pablo establece su autoridad como apóstol del Señor Jesucristo. En versículos 19 y 20 de capítulo 1, él va a hablar de los que han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Y después va a decir, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Demuestra allí su autoridad como apóstol. Está nombrando personas náufragos en cuanto a la fe y que él mismo los ha entregado a Satanás para que aprendan. Él va a hablar de muchas cosas y necesita hablar con autoridad y tiene la autoridad de un apóstol del Señor Jesucristo. En muchos pasajes Pablo en comenzar una carta dice algo así, como en 2 Timoteo 1:1, cuando dijo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo fue un apóstol por la voluntad de Dios, pero aquí en esta carta dice Pablo, apóstol por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Él tenía la autoridad de Dios mismo, tenía la autoridad de Dios nuestro Salvador. Tenía autoridad del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Entonces, el primer protagonista de esta carta es Pablo el apóstol, el que va a escribir con autoridad.
la autoridad de Dios. Y eso significa que desde el versículo 1 hasta el final del capítulo 6, todo lo que Pablo está diciendo viene de Dios. Y eso para los de Éfeso que iban a leer esta carta en público, la carta fue dirigida a Timoteo que estaba trabajando en Éfeso para ser leído a la iglesia. Eso significa que los hermanos de Éfeso al escuchar esta carta tenían que decir, esto es palabra de Dios, lo obedecemos. Eso significa que al predicar este libro en la Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato, lo entendemos como la palabra de Dios con autoridad y lo obedecemos. Eso significa que cuando tocamos algún tema en este libro que te toca a ti como creyente, tenés que decir, esto vino por autoridad de Dios, tengo que obedecerlo. Pablo está estableciendo su autoridad para poder hablar de un montón de temas y que nosotros entendemos que él no está hablando la opinión de Pablo, sino está dando la palabra de Dios con autoridad. Él es el autor. Segundo protagonista, versículo 2. El recipiente de la carta dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo estaba en Éfeso. Pablo está escribiendo esta carta desde Macedonia. Recuerden, Éfeso estaba en lo que hoy es Turquía. Macedonia estaba en lo que hoy es Grecia. Creemos por estudiar todos los movimientos de Pablo que Pablo fue llevado a Roma encarcelado. Creemos que él salió de ese encarcelamiento. En ese tiempo viajó de vuelta, fue a Macedonia, escribió esta carta alrededor del año 63. Después fue encarcelado de vuelta en Roma, donde escribió 2 Timoteo y habla en 2 Timoteo de su muerte que venía enseguida después. Entonces, estamos hablando del año 63, desde Macedonia, Pablo escribiendo a Timoteo en Éfeso. Y es importante entender también que Pablo está públicamente autorizando a Timoteo a ser su delegado. Porque va a decir en versículo 3, la semana que viene, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñan doctrinas extrañas. Entonces, Pablo está diciendo, escuchen a Timoteo, estoy escribiendo a Timoteo. Él es mi delegado allí en ese lugar. Pero mire lo que dice de Timoteo. Dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. La palabra verdadero es una palabra que tiene que ver con familias, con hijos. Quizás la mejor traducción sería mi hijo legítimo, hijo genuino. La idea es que es un hijo legítimo de la familia. Tiene las mismas características, papá e hijo. Son hechos de las mismas cosas. Sería normalmente genéticamente, es parte de la misma familia. Está diciendo, es mi hijo legítimo. Ahora, debemos preguntarnos si Pablo ganó a Timoteo para Cristo personalmente. Y creo que es interesante pensar en eso, y ya les adelanto el resultado. No lo sabemos. Lo que sabemos es esto. Sabemos que es muy posible que fue así, pero sabemos lo siguiente. En su primer viaje misionero, Pablo va a Listra. Timoteo era de Listra. Y nos dice allí en Hechos capítulo 14 que fueron a Listra, encontraron mucha persecución, pero en el medio de la persecución dice, allí continuaron anunciando el evangelio. Después tenían que huir de ese lugar y anunciaron el evangelio en otros lugares, pero después volvieron a Listra. Y allí dice que fortalecieron los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y después dice que los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hasta esa fecha no sabemos nada de Timoteo, no sabemos nada de su madre, su abuela. Simplemente sabemos que Pablo llegó a Listra, predicó el evangelio en varias oportunidades, formó una iglesia y animaba a los hermanos. Ahora, después Pablo vuelve a Listra, después de que Juan Marcos, que había abandonado, se va con Bernabé, Pablo va con Silas y van otra vez a Listra. Y allí encontramos que estaba Timoteo, ya es creyente, ya es un joven que Pablo elija para ir, para acompañarle en el ministerio. ¿Cuándo fue salvo Timoteo? No estamos seguros. Es muy posible que fue directamente o indirectamente por medio del ministerio de Pablo.
Ahora, uno dice, y hay que tomar en cuenta lo que dice en 2 Timoteo 3, también donde dice esto. Pablo dice a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo decía a Timoteo: has tenido la palabra de Dios desde la niñez, y esa palabra de Dios te puede dar el conocimiento, la sabiduría para ser salvo. Y le dijo también, hablaba en 2 Timoteo de la fe de su abuela Loida y la fe de su madre Eunice, y dice: estoy seguro que en ti también. Entonces, es posible que Timoteo conoció a Cristo como niño por medio de su abuela y su madre. Es posible que Timoteo conoció a Cristo por medio del ministerio de Pablo. Y yo le voy a dar mi opinión de lo más probable, ¿no? Tomando en cuenta estas cosas y ya sabiendo que no podemos saber. Lo más probable es que la abuela y la madre de Timoteo, siendo judías con mucha fe y teniendo las sagradas escrituras, que fue el Antiguo Testamento, fueron lo que nosotros llamamos santos antiguos testamentarios, santos desde antes que Cristo vino. Entonces estaban esperando el Mesías, habían creído tal cual como Juan el Bautista. Ahora viene Pablo a Listra y predica: Jesús es el Cristo. Jesús es la persona que están esperando. Jesús es el Mesías. Eso fue su mensaje en las sinagogas. Y si fuera así, entonces la abuela y la madre, y quizás Timoteo mismo, ahora, habiendo sido santos antiguos testamentarios, creyendo en el Mesías que viene, ahora se transforman en creyentes en el Mesías que ya vino, el Señor Jesucristo. Creo que es lo más probable. Ahora, es toda especulación. Lo que sabemos es que Timoteo fue salvo, y quiénes fueron sus parientes y cómo es que Pablo lo encontró. Ahora, pero digo todo eso para decir lo siguiente: realmente no importa. De todos modos, Pablo puede decir: esta carta está escrita a Timoteo, verdadero hijo o legítimo hijo en la fe. Nosotros podemos tener un Timoteo, lo voy a decirlo así, podemos tener un Timoteo, podemos tener un hijo en la fe, aun si nosotros no somos la persona que lo llevó a Cristo. A veces pensamos que hay algo muy único y especial, y hay en cierta forma, pero no es absolutamente necesario que yo invierto mi vida en una persona que yo gané para Cristo. ¿Sabe que cuando una persona se convierta, normalmente Dios ha utilizado a muchas personas? Y muchos le han comunicado el Evangelio, y muchos le han hablado de cosas, quizás cosas desde hace años. ¿Cuántos de ustedes han tenido esta experiencia? Yo puedo pensar en casos donde yo hablé el Evangelio a alguien y le compartí el Evangelio y me dijo no. Y le compartí el Evangelio y me dijo no. Y le compartí el Evangelio y me dijo no. Y le compartió el Evangelio y me dijo no. Y fulano vino y le compartió el Evangelio y se convirtió. ¿No? ¿Qué pasó allí? ¿Eso es un problema? No, gloria a Dios, se convirtió. Y Dios utilizó a la persona que le habló antes, probablemente. Pero también me ha pasado que alguno de ustedes habló con alguien de Cristo y dijo no. Y otro le habló de Cristo y dijo no, no creo. Y otro le dijo no, no creo. Y después vino a mí, yo le hablé de Cristo y se convirtió. Y yo digo, qué buen evangelista que soy. ¿No? Equivocado. Dios utiliza a cada uno de nosotros. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, y predicar el Evangelio, y predicar el Evangelio. Y cuando alguien se convierta, amén. Pero no es una cuestión de decir, él se convirtió conmigo, él se convirtió con fulano. No es una competencia, es Dios haciendo su obra por medio de nosotros. Entonces, quizás Timoteo fue ganado personalmente por Pablo, y quizás no. Pero Pablo acá dice a Timoteo, mi legítimo hijo en la fe. ¿Y por qué fue su hijo en la fe si no sabemos con toda seguridad que Pablo lo ganó para Cristo? Bueno, mire las cosas que Pablo dice de él. En Filipenses capítulo 2, Pablo está escribiendo a los filipenses en cuanto a Timoteo y dice eso. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Y mire lo que dice de Timoteo: pues a nadie más tengo del mismo sentir, y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes.
porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Entonces Pablo está hablando de Timoteo y dice, él no está interesado en sus propias cosas, está interesado en los hermanos. Él ha estado conmigo en la prédica del Evangelio. Él ha estado conmigo como un hijo que sirve a su padre. Él es mi hijo en la fe, me ha acompañado en el ministerio. Yo soy de más años, él es más joven, yo tengo más experiencia, él tiene menos. Yo he invertido en mi vida y él ha sido como un hijo fiel. En 1 Corintios 4:17, él escribió a los corintios y dijo, por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Les envío a Timoteo, cuando él enseña, soy yo enseñando. Él aprendió de mí, está predicando, enseñando lo que yo enseño, porque él es mi hijo fiel y amado. En 1 Tesalonicenses 3:2 dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios. Entonces Pablo dice a Timoteo, legítimo hijo en la fe, porque fue un compañero en el ministerio, una persona de menos edad en el cual Pablo había invertido su vida, y Timoteo había sido un hijo espiritual fiel. Joven que está presente aquí en este momento, ¿te gustaría ser un Timoteo? ¿Te gustaría tener en tu vida un Pablo que invierte en tu vida? Déjame decir con mucho cuidado lo que voy a decir. No todo posible Timoteo es un Timoteo. Pablo tenía, por ejemplo, un hombre que se llamaba Demas. Pablo invirtió en Demas. ¿Y qué hizo Demas? Le abandonó a Pablo amando más a este mundo. Pablo había llevado a Juan Marcos, que al final después se mostró fiel, pero en un momento, en lo más difícil de la obra misionera, abandonó. Y por eso Pablo no quería llevarle en otro viaje. Hoy en día necesitamos Timoteos, pero un Timoteo no es simplemente un joven, y también en este caso podemos hablar de Timoteas, ¿no? Porque estamos hablando simplemente de lo que llamamos hoy discipulado, pero necesitamos Timoteos que quieren ponerse bajo las alas de un Pablo, pero no puede ser una persona que es como Demas. Hemos visto que Timoteo fue fiel, fue legítimo, fue genuino, fue verdadero. Pablo está diciendo, yo invierto en mi hijo en la fe, Timoteo, porque yo sé que es legítimo, es un hijo de Dios, se ha convertido, ha sido fiel, va a seguir siendo fiel. Sé que mi inversión en su vida va a tener resultados en las próximas generaciones. Él es un hombre servicial, él no tiene interés en sus propias cosas, él está interesado en la obra de Dios, en Dios mismo y en los hijos de Dios. Él es fiel en lo poco y ahora le estoy dando mucho más. Realmente Timoteo fue la definición de hoy, llamamos un Timoteo. El versículo más clásico de esto es 2 Timoteo 2, 1 y 2, que dice así: tú pues, hijo mío, Pablo dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Pablo dice, hijo mío, fortalécete en la gracia del Señor, y todo lo que has oído de mí, enseña a otros que son fieles para que ellos también enseñen a otros. Ahora, si Pablo hubiera tenido en vez de Timoteo a 10 Demas, Pablo hubiera invertido su vida en 10 Demas, y los 10 Demas hubieran decidido después que amaron más al mundo, y toda la inversión de Pablo hubiera cortado allí. Esto es algo muy serio, porque el plan de Dios es generacional. Alguien me enseñó a mí, alguien fiel me enseñó a mí, yo enseño a ti, y tú tienes que enseñar a la próxima generación, que enseñará también a la próxima generación. Y si enseñamos así, Pablo a Timoteo, a un Timoteo que es infiel, que no es legítimo, que no es realmente convertido, que después se aparta, que no es diligente en enseñar también a otros, entonces el evangelio no va de generación a generación, a generación a generación, como Pablo está diciendo que se hizo con Timoteo.
Entonces Pablo aquí está dando un testimonio y diciendo, esta carta lo mando a mi hijo legítimo en la fe, porque yo sé que es un hijo fiel que va a enseñar también a otros. Así que, joven o joven en la fe, seas un Timoteo, seas un Timoteo. Un Timoteo que es convertido de verdad, que es fiel en lo poco, que está interesado en el Señor y en la obra del Señor y en los hermanos, y que va a enseñar también a otros. Necesitamos Timoteos así. Y si eres así, joven, si eso es tu testimonio, te pregunto, ¿quién es tu Pablo? Si eres como Timoteo, mereces tener un Pablo. ¿Quién es tu Pablo? Y si no tenés un Pablo, buscate un Pablo. Ponete bajo sus alas. Decile que quiere que él te enseñe. Tenga una actitud de aprendizaje. No le digas, bueno, me decís eso bien para tu tiempo, pero ya estamos en otro tiempo. No, vivimos en un tiempo donde no hay mucho respeto por experiencia. Hoy en día la gente grande es grande o viejo, tiene experiencia, y si es creyente tiene experiencia con el Señor. ¿Y el joven qué tiene? El joven tiene esto. ¿Querés saber algo? Voy a preguntar, ¿a quién preguntamos? No, Google, sí, Google, y también otro que tiene nombre, no sé cómo, no me comunico con ella, pero me dice todo lo que quiero saber, según lo que entiendo. No hay nada malo con eso, pero poder sacar información de mi teléfono no me hace sabio, no me hace maduro espiritualmente, no me hace nada, simplemente es una buena herramienta para aprender cosas rápidamente. Si aprendo las cosas correctas, me puede ayudar. Pero si eres un Timoteo, buscate un Pablo y decirle, quiero que me enseñes, quiero que me muestres, quiero que me lleves contigo, quiero aprender de ti. No quiero decir, bueno, eso fue bueno para tu generación, pero ya vivimos en otra época, porque las cosas del Señor en su base no cambian de generación a generación. Pero si vas a buscar un Pablo, seas un Timoteo fiel, porque el Pablo tiene que saber que lo que invierte en ti va a ir de generación a generación a generación. Déjame decir también, antes de dejar este protagonista, si no eres un Timoteo, que seas un Pablo. Que seas un Pablo. Todos nosotros que somos maduros en la fe, debemos tener un Timoteo. No tiene que ser 10 Timoteos, un Timoteo. Toma un joven que se ha demostrado fiel y enséñale, mostrarle, llevarle contigo cuando estás haciendo cosas. Invierte tu vida en la próxima generación. Hay algunos de nosotros que acá 30 años no vamos a estar. Y hay otros entre nosotros que acá 30 años, si el Señor no viene antes, van a estar. Y ustedes que van a estar tienen que aprender de los que no van a estar. Y después ustedes tienen que enseñar a los que no están todavía. Porque así es el plan de Dios que vemos en 2 Timoteo 2:2. Así que te pregunto, ¿quién es tu Timoteo? Si eres un hombre maduro o una mujer madura, debes tener un Timoteo o una Timotea. ¿No? ¿Me entiendan? Y debes acercarte a uno que puede ser tu Timoteo. Si no sabes qué enseñarle, usa los estudios inductivos que preparamos todas las semanas. Hace un estudio bíblico. Después llevarle a evangelizar, llevarle a hacer una visita, llevarle a hacer algún ministerio. Pedirle que se anote en el mismo ministerio en la iglesia en el cual estás tú y enseñarle cómo hacer ese ministerio bien, para que el día de mañana él puede quizás tomar tu lugar en ese ministerio. Si eres líder de un ministerio, invita a tu Timoteo a estar trabajando abajo de vos, al lado de vos, para que el año que viene quizás sea líder, o si no, acá 2 o 3 años. Tanto hombres como mujeres. Si no, usa un buen libro, un libro que es fiel, y usa el libro para poder tener conversaciones sobre la palabra de Dios y cómo crecer en las cosas del Señor. Pero Pablo busca un Timoteo, Timoteo busca un Pablo. Eso es el plan de Dios. Y el futuro del cristianismo depende realmente de ese plan. Y el futuro de nuestra iglesia depende de ese plan. Entonces Pablo, el apóstol, escribe a Timoteo, su legítimo hijo en la fe. El tercer protagonista.
tercer protagonista es Dios. Y aquí en este pasaje dice Dios el Salvador y Padre. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Versículo 2. Gracia y misericordia y paz de parte de Dios Padre. Así que encontramos que el tercer protagonista es Dios mismo. Y está definido en estos dos versículos como nuestro Salvador y como nuestro Padre. Ahora es interesante, ¿no?, pensar sobre Dios el Padre como el Salvador. ¿Eso es lo que pensamos normalmente o hablamos normalmente? No. Hablamos normalmente de Jesucristo, nuestro Salvador. Y es verdad, y Jesucristo es Dios. Pero aquí está hablando de Dios Padre y lo está definiendo como nuestro Salvador. Dios Padre es nuestro Salvador. Vamos a comenzar con lo más básico. En Juan 3:16 nos dice, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó ¿quién? Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Es Dios que te amó, es Dios que amó al mundo, es Dios quien envió a su Hijo, es Dios el Padre quien envió al Hijo para morir por nosotros, es Dios el Padre que inició la salvación, Él es nuestro Salvador. En un pasaje un poco más complicado nos dice, en Hechos capítulo 2, versículo 22, Jesús fue entregado, dice, por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en la cruz por manos de impíos y lo mataron, pero Dios lo resucitó. Entonces allí dice que Dios el Padre, antes de que creó el mundo, antes de que creó a Adán, antes de que el hombre pecó, Dios tenía un plan predeterminado de salvación. Él es nuestro Salvador porque Él tenía todo planificado de antemano. Dios planificó el milagro de la salvación. El maravilloso de que su Hijo vendría a morir estando sin pecado por nosotros los pecadores. Todo eso para la gloria de Dios, pero fue el plan predeterminado de Dios. Entonces el plan de salvación es de Dios. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? Lo hace por medio de el Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios el Salvador provee la salvación por medio del Señor Jesucristo y su obra en la cruz. En Romanos 5:2 dice, por medio de quien Jesús también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces Dios nos salva por medio de su Hijo Jesucristo y su obra en la cruz. Entonces Dios el Padre es nuestro Salvador. Miren algunos versículos que dicen eso, aunque no son los pasajes en el cual pensamos todo el tiempo cuando pensamos en la salvación. Cuando María recibió el anuncio que iba a dar a luz al Mesías, ella dijo así en Lucas 1:47. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces ella está orando al Padre y regocijándose en su Salvador, porque Dios el Padre es también el Salvador. En 1 Timoteo 2:3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. En 1 Timoteo 4:10 dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. El Dios vivo, que es Salvador de todos los hombres, y especialmente los creyentes son los que reciban de la bendición de salvación que es provisto para todos. Vayan conmigo, no les muevo mucho de un lugar al otro, pero vayan conmigo a Tito capítulo 3, versículo 4, que en este pasaje podemos ver quién es el Salvador y cómo Dios obró realmente por medio de la Trinidad. Tito 3, versículo 4. Tito 3:4 dice así, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Entonces allí estamos hablando de Dios el Padre, que nos vio, nos amó, y es nuestro Salvador. Y dice, Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo,
Allí está la tercera persona de la Trinidad, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces Dios nos salvó por medio de la obra de Cristo en la cruz y fuimos regenerados por el poder del Espíritu Santo. Así que ¿quién nos salva? Dios. ¿Dios quién? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y Pablo acá dice, yo soy llamado a ser apóstol por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahora, déjame enfocar en una palabra más antes de dejar este punto. Dice nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Y te pregunto en esta noche, ¿es tu Salvador? Cuando Pablo dice acá es nuestro Salvador, está escribiendo una carta a todas las personas en Éfeso que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Ellos han reconocido su pecado, se han arrepentido de su pecado y han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y Pablo dice, Él es nuestro Salvador. Pero si nos está visitando hoy o si estás entre nosotros hoy y nunca confiaste en Cristo, Él no podés decir nuestro Salvador. Podés salir de este lugar en esta noche y decir, Él es el Salvador de ellos. Pero no podés decir, Él es nuestro Salvador. Pero quiero invitarte en este mismo momento del mensaje a decir, también podés salir de este lugar diciendo, Dios es nuestro Salvador. Porque Dios ya proveyó todo para que tú seas salvo. Cristo murió en la cruz. Cristo pagó la cuenta por todos tus pecados. No podés agregar nada, simplemente tenés que reconocer tu pecado y tu necesidad de un Salvador y poner tu fe en Cristo Jesús. Y Él te salvará. Y podés salir de acá diciendo, Dios es nuestro Salvador. Él te dará perdón de pecado y vida eterna. Y por eso Pablo podía decir, soy apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, el Salvador de todos los que han creído en Él. Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios es tu Salvador por medio de la obra de Cristo en la cruz, si confíes en Él. Pero también nos dice acá de Dios, en versículo Dios Padre. Dios Padre. Dios también es nuestro Padre. Eso tiene varios aspectos que quiero ver muy brevemente. Espero que sea de bendición para tu vida. Algo de esto ya saben muy bien y quizás otra parte no tanto. Nosotros sabemos que cuando creemos en Cristo como Salvador, nacimos en la familia de Dios, somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, pero todo lo que lo recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Los que creen en el Señor son hijos de Dios. Gálatas 3:26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Así que si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, somos hijos, hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados y Dios es nuestro Padre. Pero hay otro aspecto de esto que a veces no entendemos tanto, y eso es que no solamente somos hijos por nacimiento, sino la Biblia dice que somos hijos por adopción. Adopción. Uno dice, yo no quiero ser un hijo adoptado, quiero ser un hijo nacido, ¿no? A veces pensamos que la mayoría de nosotros nacimos en nuestra familia y uno que es adoptado, a veces miran eso y hace muchas preguntas y un montón de cosas, pero en la Biblia nosotros que somos salvos, somos hijos nacidos y también hijos adoptados. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando con eso? En Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante, antes de leerlo voy a decir, en el tiempo del primer siglo, en el mundo greco-romano, ser adoptado como hijo fue algo legal. Y una vez que un hijo fue reconocido legalmente adoptado, entonces tenía un montón de beneficios que un no hijo adoptado no tenía. Imagínate que tú eres parte de una familia y vivís en la familia, pero no sos hijo legal. Quizás en nuestro mundo eres un hijo, pero no reconocido como hijo. Y bueno, eso te va a causar algunas cosas, pero para nuestro estudio hoy, algún día cuando tus padres mueran y hay una herencia y vos te acercás y decís, pero yo soy un hijo, pero no podés probar que eres un hijo y no eres un hijo legal,
de la herencia no vas a recibir nada. Pero si no fueres un hijo nacido en la familia, pero fuiste adoptado legalmente y llega la herencia y llega el momento para la herencia y parte de esa herencia pertenece a ti. Ahora, entendiendo eso, Gálatas 4 dice así: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Vino para redimirnos, para comprarnos. Dice, para que recibiéramos la adopción de hijos, para que Él puede legalmente adoptarnos, para que seamos herederos. Y sigue, dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Hemos cantado el último mes, Abba, Padre, que quiere decir papito. Es un término de intimidad con nuestro Padre. Entonces, por nacimiento, llamo a mi Padre Celestial papito. Y puedo acercarme a Él, puedo entrar en su presencia. Pero aquí dice que por la adopción, dice después, por tanto ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero, por medio de Dios. Entonces, como hijo nacido en familia, puedo acercarme a papá y llamarle Abba, Padre, pero por hijo adoptado, legalmente, soy heredero. Eso significa que soy heredero de todo lo que pertenece a mi Padre. Soy heredero de todo lo que hay en el cielo. Soy heredero de todas las bendiciones que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Soy heredero de la vida eterna. Soy heredero de las riquezas que están en el cielo. Soy heredero de esa casa que me está esperando. Soy heredero de todo lo que podemos encontrar que pertenece a nuestro Padre. Entonces, cuando Él dice acá, Dios Padre, significa muchas cosas. Sí es mi Padre y puedo hablar con Él y Él me ama y me cuida, pero también es mi Padre legal y todo lo que pertenece a Él también me pertenece a mí. Y dice acá que es Dios Padre, y te pregunto, si Dios es tu Padre, ¿eres hijo? ¿Has confiado en Cristo como Salvador? ¿Eres hijo y heredero? Podés ser en esta noche. Pero nosotros que somos debemos estar diciendo, amén, gloria a Dios, mire, todo lo que nos espera en el cielo. Porque nuestro Padre es el Dios del universo y nos ha reconocido como hijos legales y somos herederos de todas las bendiciones espirituales. Vaya después a Efesios 1 y a ver, comenzando en versículo 3 en adelante, todas las bendiciones celestiales que nosotros tenemos en Cristo. Eso es nuestra herencia. Entonces el tercer protagonista es Dios, nuestro Salvador, nuestro Padre. El último protagonista, es obvio, ¿no? Es Jesús, dice en versículo 1, Jesucristo nuestra esperanza. Y versículo 2, Jesucristo nuestro Señor. Entonces Cristo es nuestra esperanza. Ahora, la palabra esperanza, a veces nosotros entendemos la palabra esperanza como la palabra ojalá, ¿no? ¿Estás esperando algo? Sí, ojalá que se cumple. Ojalá que viene. Ojalá que lo recibo. Ahora, primero quiero decirle, la palabra ojalá entró en nuestro idioma por medio de los árabes y viene de la palabra Allah, ¿no? Alá, ¿cómo se dice? Alá. La idea de la palabra es si Allah me bendice, ¿no? No significa que no podemos usar la palabra, es la etimología de la palabra. Pero cuando la Biblia habla de la palabra esperanza, no está hablando de la palabra ojalá, sino está hablando de la esperanza, la certeza absoluta basado en las promesas de Dios. La palabra no es ojalá que ocurra, sino que Jesucristo es nuestra esperanza, nuestra certeza absoluta, nuestra confianza, nuestra expectativa, nuestra anticipación. Y el cielo es tan seguro como si ya estuviéramos allí. La Biblia habla de esto también y rápidamente estoy dando muchos versículos paralelos, pero es porque quiero enfatizar estos puntos. Dice así en Tito 1:2, con la esperanza de vida eterna, tenemos la expectativa segura de vida eterna, pero miren lo que dice, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. ¿Cómo sé que tengo vida eterna? Porque Dios prometió. ¿Y cómo sé que Dios promete y es fiel? Porque Dios no miente.
No solamente no miente, Dios no puede mentir. Es incapaz de mentir. Entonces cuando Él dice, tenés vida eterna en Cristo Jesús, es una esperanza segura, una expectativa. Colosenses 1:27 dice, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Tenemos la esperanza segura de gloria porque Cristo está en nosotros. En Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. Entonces, hermanos, debemos en este mundo de tanto lío hoy en día y tanto incertidumbre y tanto conflicto y tantas cosas que nadie entiende, nosotros tenemos la esperanza, la certeza absoluta en el Señor Jesucristo de la vida eterna, de la gloria venidera, de ver la gloria de Dios. Y eso nos debe dar una gran tranquilidad y ser una bendición tremenda para nuestras vidas hoy en día. Dice acá Jesucristo, nuestra esperanza. Pero otra vez pregunto, ¿es tu esperanza? ¿Has conocido a Cristo como Salvador para que sea tu esperanza? Si no es, ponga tu fe en Cristo hoy. Para todo el resto de nosotros, qué gran esperanza que tenemos. Qué gran certeza de que algún día vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Y después dice de Jesús en versículo 2, de Cristo Jesús, nuestro Señor. La palabra Señor es la palabra kurios, que significa amo. La Biblia fue escrita en un tiempo romano cuando habían esclavos y habían amos. Esta palabra Señor es la palabra que fue utilizada para el amo, el Señor, el dueño. Y si el Señor Jesucristo es Señor, si Él es el amo, ayúdenme, ¿qué somos nosotros? Los dulos, los esclavos. La Biblia normalmente traduce dulo, siervo, porque nadie quiere ser un esclavo, pero la palabra significa esclavo. Y nosotros debemos decir, gloria a Dios que puedo ser un esclavo de mi Señor, el Señor Jesucristo. Pero esta idea de que Jesús sea nuestro Señor, es nuestro Salvador, nos gusta que sea, muchos de nosotros queremos que sea mi Salvador, pero no quiero que sea mi Señor. Pero realmente no podés separar las dos cosas. En Romanos 10:9, que dice, que si confieses con tu boca que a Jesús por Señor, o la Reina Valera, que si confieses con tu boca que Jesús es el Señor. Cuando conocemos a Cristo como Salvador, estamos reconociendo que Jesús es Dios y es el Señor del universo, el Señor de nuestras vidas. En Romanos 6:22, Pablo dijo, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos dulos, esclavos de Dios, tienen por su fruto la santificación. Fuimos liberados del pecado y ahora somos esclavos del Señor Jesucristo. Fuimos esclavos al pecado y ahora somos esclavos del Señor. Y en vez de decir, no quiero ser un esclavo, debemos ser gloria a Dios, porque nuestro amo es el Señor Jesucristo. En Lucas 6:46, Jesús dijo, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Y eso es para aplicar a nuestras vidas. Si decís al Señor, 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 y no haces lo que el Señor dice, Pablo está diciendo, Jesús está diciendo allí, estás engañando a ti mismo. El que me llama Señor hace mi voluntad, hace lo que yo le digo. Porque un esclavo simplemente hace lo que su amo dice. Entonces el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Nosotros debemos obedecerle. Y nos dice en Apocalipsis 17, ellos pelearon contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores. Nuestro Señor Jesucristo es Señor de los señores, será Señor por toda la universidad. No es una cuestión en tu vida si es el Señor, la cuestión es si vos reconoces que es el Señor. Y si vos voluntariamente te pones como dulos, diciendo, Él es mi amo, Él es mi Señor, todo lo que hago en mi vida es para su gloria, es en obediencia a Él. Ahora, entonces, tenemos los 4 protagonistas. Y ahora, la última cosa que necesito comunicar hoy es que
Pablo dice a Timoteo, hay 3 bendiciones que vienen de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Observen la palabra, bueno, son palabras en español, en versículo 2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Y observen esta palabra, de parte de. En griego, de parte de son 3 letras, la palabra apo. Y esa palabra significa la causa o la fuente, el origen. Está diciendo a Timoteo, gracia, misericordia y paz vienen de su fuente, vienen de su origen, vienen de un solo lugar. Hay un solo lugar del cual pueden venir. Vienen de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Si buscas gracia, misericordia y paz en otros lugares, vas a estar desilusionado. Si querés encontrarlo en otros lugares, en el mundo, lo que sea, no lo vas a encontrar. Sino, esas son cosas que vienen de parte de Dios. Él es la fuente. Y dicen los dos, el Padre y el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son estas 3 cosas? Primero, gracia. Conocemos lo que es la gracia. Es la bondad de Dios hacia pecadores no dignos. Dios extendió su gracia a mí cuando no lo merecí. Dios extendió su gracia a ti cuando no lo mereciste y todavía no lo mereces. Es favor no merecido de Dios. Dios no fue obligado a salvarte. Cristo no fue obligado a morir por ti. Todo lo que tenemos en Cristo es por gracia. Nosotros no pagamos nada. Nosotros no podemos poner nada. No tenemos nada para ofrecer. Todo lo recibimos por gracia. Y Pablo dice acá, gracia de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. El favor de Dios. Y Pablo estaba muy consciente de eso. Él dijo en 1 Timoteo 1:14, que si Dios quiere veremos en algunas semanas, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Él dice, yo fui un perseguidor de la iglesia, fui el primero entre los pecadores, pero la gracia de Dios fue más abundante. Hermano, vos podés decir sin ningún problema en esta noche, si eres honesto, yo fui un pecador, muerto en mis pecados, totalmente alejado de Dios, sin esperanza en este mundo, pero la gracia del Señor fue más abundante. Y por eso debemos dar gloria a Dios todos los días de nuestra vida. Y Pablo le bendice a Timoteo con el favor de Dios, la gracia. Después dice misericordia. ¿Qué es la diferencia entre gracia y misericordia? Son muy parecidos. Pero la diferencia es que misericordia tiene la idea de gracia extendido a los miserables, a los necesitados, a los que están sin ninguna habilidad de ayudar a sí mismos, los que realmente son dignos de lástima, los que están tirados allí y no tienen ninguna habilidad de ayudar a sí mismos. Y aquí vemos también nuestra condición, porque no es que vinimos a Cristo con algo en las manos, no es que vinimos y pudimos hacer algo, no es que contribuimos absolutamente nada a nuestra salvación, sino el Señor nos encontró totalmente perdidos, muertos en pecado, sin esperanza, sin habilidad, con las manos vacías. Y el Señor dijo, estos hombres no pueden ayudar a sí mismos. Pero yo tengo la solución y yo voy a extender mi misericordia a ellos. Y Pablo otra vez entendió esto porque dijo en capítulo 1:16, sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero de los pecadores, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo dice, a pesar de todo mi pecado y todo lo que yo hice en mi persecución a la iglesia, encontré la misericordia de Dios. Y Dios extendió esa misericordia a mí como un ejemplo para todos los que venían después, porque todos nosotros también necesitábamos esa misericordia. Hay una consecuencia que debemos tener la misericordia. Me gusta Romanos 12:1, que todos conocemos, pero a veces no lo entendemos en su contexto. Pablo dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Cuando dice, les ruego por las misericordias de Dios, está diciendo en Romanos 12, todas las misericordias de Dios de Romanos 1-11. El hecho de que el hombre no reconoce a Dios como Dios y el hombre no glorifica a Dios como Dios. Todos estamos bajo el pecado, todos estamos bajo el juicio, todos merecemos el juicio. Y va Pablo hablando del pecado y cómo Dios trajo la solución. Y ahora dice en capítulo 2, versículo 1, por tanto, hermanos, les ruego por todas las misericordias de Dios que han recibido. ¿Y qué dice después?
que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Qué está diciendo? Si entendés y realmente valorizás la misericordia de Dios hacia ti, tu reacción automática, si entendés eso, va a ser presentarte a ti mismo como sacrificio vivo para vivir para el Señor. Porque todo lo que hay de ti depende de la misericordia de Dios. Por último, dice, le bendice con paz. Y paz de parte de Dios. Paz significa un estado de armonía, un bienestar, sin conflicto. Cosa que no encontramos a mucho de eso en nuestro mundo. Vivimos en un mundo totalmente conflictivo. En el planeta hay conflicto. En el gobierno nacional hay conflicto. En nuestras vidas hay conflicto. Pero el Señor dice que podemos vivir en paz. No tenemos que vivir con conflicto. Y la palabra de Dios dice que podemos tener paz con Dios. Paz con Dios. Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de conocer a Cristo no tuve paz con Dios, estaba en conflicto con Dios. La Biblia dice que yo fui su enemigo. Pero ahora que conocí a Cristo como mi Salvador, por medio de Cristo, tengo comunión con Dios. Él me justificó, mi pecado ya no es una barrera entre Dios y yo, ahora tengo comunión con Él, tengo paz con Él. Pero la Biblia también dice que podemos tener la paz de Dios. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Después dice, orando, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En vez de ser ansioso, podemos ir al Señor en oración, dejar nuestras cargas con el Señor y tener una paz que sobrepasa entendimiento. Nosotros debemos tener un paz que el mundo dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes tener paz en el medio de este lío? Eso es lo que debemos y debemos decir, no lo entiendo, no lo puedo explicar bien, solo te puedo decir que yo dejé mis cargas con el Señor y Él guardó mi corazón, Él me dio paz, porque Él es soberano, Él está en control, Él sabe lo que está haciendo, yo sé que Él utiliza todo para mi bien. Entonces yo estoy con paz. Algunos sufrimos a veces de conflicto interno. Conflicto interno viene en nuestras vidas cuando intentamos vivir una mentira. Cuando tengo pecado en mi vida, sé que es pecado, pero no quiero confesarlo y no quiero dejarlo. Entonces vivo con eso y lo voy racionalizando, tratando de taparlo, pecando para encubrirlo, etcétera, etcétera, y termino adentro con mi vida en dos compartimentos, una parte diciendo yo estoy bien con Dios y otra parte que me acusa y dice pero ¿qué pasa con esto y esto y esto? Y vivo en conflicto. Y tenemos hoy en día todo el mundo que vive en conflicto. Vive en conflicto porque creen muchas mentiras, creen que son resultado de evolución y que son animales cuando realmente son hechos a la imagen de Dios y deben tener una relación con Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros los creyentes con esos conflictos internos? Es fácil, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ya podemos estar otra vez en comunión con el Señor. No tenemos que vivir con esa clase de conflicto. Entonces, estas bendiciones, gracia, misericordia y paz, vienen de nuestro Padre, vienen de nuestro Señor. Son cosas que como creyentes debemos estar viviendo constantemente, dando gracias a Dios por estas cosas en nuestra salvación y viviéndolos en nuestra vida cristiana diaria. Entonces, para terminar, si estás aquí en esta noche y no pudiste decir, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestra esperanza, el Señor es nuestro Señor. Te animo a no salir de este lugar no pudiendo decir eso. Ponga tu fe en Cristo. Él está mirando, Él está presente, Él puede ver tu corazón. Confesá que eres pecador y que no tenés nada para ofrecer a Dios. Ponga tu fe en Cristo. Él murió por todos tus pecados, todos. Y Él resucitó para darte victoria sobre el pecado y vida eterna. Ponga tu fe en Cristo. Habla con el Señor allí donde estás sentado. Él puede ver tu corazón.
Hermanos, en esta noche debemos ya decidir desde este primer mensaje que todo lo que la palabra de Dios dice en 1 Timoteo, en toda la palabra de Dios, está dado con la autoridad del apóstol, que viene con la autoridad de Dios, que nos va a enseñar qué es doctrina diferente, qué es doctrina extraña, qué es doctrina sana. Nos va a hablar de quiénes deben ser los pastores, quiénes deben ser los diáconos, cuáles deben ser los requisitos, cómo la iglesia se debe mover, cuál es el rol de la mujer en la iglesia, cómo es la oración, qué parte tiene el gobierno secular en la iglesia. Un montón de cosas que Pablo nos va a decir en esta carta, y simplemente tenemos que entender que viene con la autoridad de Dios y nos sometemos a eso, aunque sea totalmente en contra de nuestra cultura. Así que tenemos que someternos. Espero que ya desde este primer mensaje estás viniendo todos los domingos diciendo todo lo que Pablo nos dice en esta carta, me someto, porque viene con la autoridad de Dios. Les animo en esta noche a ser un Timoteo digno de un Pablo, un Timoteo fiel, un Timoteo que quiere aprender, un Timoteo que es legítimo, un Timoteo que está comprometido por toda tu vida. Y si es así, buscad un Pablo, ponete bajo sus alas, ponete bajo su instrucción, deje que él te enseñe lo que él sabe de la palabra de Dios, pero no lo pides eso si no eres un Timoteo fiel y legítimo. Si eres un hombre en la fe o mujer de años, buscad un Timoteo. Seas un Pablo, invierte su vida en la próxima generación, invierte la vida en los que vienen después. A todos nosotros, hermanos, que nos consideramos los dulos del Señor Jesucristo. ¿Has llegado a ese punto en tu vida a decir, entiendo que Jesús es mi Señor y yo soy su esclavo? Yo me someto a Él con toda mi vida. Toda mi vida es para agradar a mi amo. Toda mi vida es para glorificar a mi amo. Toda mi vida es para la gloria del Señor. Si nunca decidiste eso, es tiempo. Porque la realidad es que Él es tu Señor. Y si vivís como si no es tu Señor, también vas a entrar en ese conflicto de lo que estaba hablando antes. Hermanos, alabamos al Señor en esta noche por su gracia, por su misericordia y por la paz que nosotros podemos tener con Dios y que sobrepasa todo entendimiento. Comenzamos la carta. Vamos a seguir, si Dios quiere, la semana que viene, con un montón de verdades que se aplican a tu vida y a mi vida. Pero es muy importante ya desde entrada que decidimos que vamos a obedecer, poner en práctica en nuestras vidas lo que la palabra de Dios nos enseña. Oremos. Señor, te damos gracias por estos 4 protagonistas. Te damos gracias por Pablo, que habla con autoridad, y también que tomó a Timoteo y le enseñó las cosas que él había aprendido, para que Timoteo podía enseñar también a otros, que enseñarían también a otros. Te damos gracias por eso, y ayúdanos, Señor, a ver todo lo que leemos en este libro como palabras con autoridad de ti. Te damos gracias por Timoteo, que fuera un joven legítimo, un creyente legítimo, un joven que estaba comprometido contigo, y que así Pablo podía invertir en su vida tranquilamente, sabiendo que él iba a enseñar también a otros. Señor, que llene nuestra iglesia con Timoteos así, jóvenes en la fe, comprometidos contigo, siendo legítimos hijos en la fe. Señor, ayúdanos a todos nosotros a someternos a Cristo como nuestro amo, vivir nuestras vidas para su gloria. Y por último, Señor, pido que si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, que tu Espíritu Santo le convence en este mismo momento de su necesidad de un pecador, necesidad de un Salvador, de su pecado, y que hoy podía poner su fe en el Señor Jesucristo. Te damos gracias y pedimos que tú obres en nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén.